Ya, ¿no? Sí. Ya. Hola, buenas tardes. A nombre del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México y del equipo interdisciplinario de la Alcaldía Venustiano Carranza, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo. He denominado DAC Estrategias Didácticas, es nuestra tercera y última sesión. Y para el día de hoy nos estará acompañando nuestro compañero, quien también forma parte del equipo interdisciplinario, Diego Iván Sánchez Sánchez, y una servidora, Jacqueline Sánchez Martínez. Hola Iván, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Bueno, pues si te parece, vamos a dar inicio con este nuevo DAC denominado Estrategias Didácticas. Ok, aquí me parece perfecto. Vale. Hoy abordaremos las últimas tres estrategias que son mapa conceptual, portafolio de evidencias y fichas de trabajo. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a contextualizar la educación a distancia y de manera particular el uso de estas tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo han develado la exigencia al y la estudiante de desarrollar las actitudes de autonomía, autodirección y autorregulación en su proceso de aprendizaje. Bien, pues vamos a dar inicio con la primera estrategia del día de hoy, que es el mapa conceptual. Bueno, ok. En primera, el mapa conceptual es una técnica de estudio que consiste en la esquematización visual de los conceptos clave del tema que se busca aprender. Son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas y que van interconectadas, utilizando como elementos conceptos, verbos, frases breves, cortas o uniones o enlaces. Es decir, el mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico usando solamente frases pequeñas, pero esto debe ser de manera jerárquica, es decir, de menor a mayor importancia o del más chico al más grande. Esto también puede tener conceptos visuales como dibujos o representaciones visuales. Los elementos deben de tener conceptos, palabras de enlace o palabras clave, proporciones, jerarquía y pregunta de enfoque. Sí, así es. Dentro de los conceptos, como bien lo menciona mi compañero Diego, básicamente son las ideas concretas y vamos a estar trabajando el tema que es más importante a desarrollar en forma vertical, en forma de cascada hacia abajo, como bien lo menciona, es una idea jerárquica del concepto de mayor importancia y vamos a ir conceptualizando subtemas y posteriormente los conceptos de menor relevancia. También nos dice que debe de tener algunas palabras de enlace que son los que nos van a permitir unir esos conceptos e ir formando estas oraciones, las preposiciones que se construyen precisamente con conceptos y palabras clave para dar seguimiento a toda esta información, la estructura o la jerarquía, donde el tema principal y más importante pues se coloca dentro del tema que se coloca en la parte superior y vamos a detonar también una pregunta de enfoque donde esta nos va a especificar cuál es la temática, cuál es el problema que se tiene que desarrollar a lo largo de todo este mapa mental. Gracias, Diego. Bueno, también dentro del mapa mental tenemos alguna serie de pasos para su elaboración, como son, por ejemplo, seleccionar, agrupar, ordenar, representar, conectar, comprobar y reflexionar. Dentro de estos puntos, la selección, una vez que nosotros ya tenemos bien elegido nuestro texto,
se deben de extraer todos estos conceptos que van a ser clave y que nos van a favorecer para el desarrollo de nuestro mapa conceptual. Tenemos que agrupar precisamente estos conceptos, ordenándolos en formas, obedeciendo más que nada la proximidad de conceptos y la interrelación que tenga entre ellos. Se tienen que ordenar los conjuntos siguiendo esta jerarquía precisamente y representarlos ya sea por casillas, por cuadritos, por óvalos o cualquier otra figura que permita esa visualización y comprensión mejor de la jerarquía. Se tienen que conectar mediante flechas o mediante líneas. Dentro de estas se pueden ir colocando algunas palabras o nexos precisamente que nos una a esos dos conceptos para ir formando estas oraciones. Y posteriormente pues se tiene que hacer una comprobación y una reflexión, visualizar cómo ha quedado nuestro mapa conceptual, tratar de leer lo que tenga esta lógica, este seguimiento y esta coherencia de ideas. De lo contrario pues ya lo podemos reestructurar. ¿Algo más, compañero? No, estás bien. Ok, entonces vamos a continuar con los tipos de mapas conceptuales. Hay diversos tipos de mapas conceptuales. Tenemos, como bien lo mencionaba mi compañero Diego, pues el más común, que es con el que generalmente todos en la escuela nos decían, elabora un mapa conceptual, y es el único ejemplo que nos mostraba, ¿no? El maestro es que es el jerárquico, donde se establece precisamente una jerarquía. Aquí en la parte superior, pues se escribe el título a desarrollar, aquí los conceptos y aquí ya las ideas más secundarias y se interrelacionan con algunas palabras clave. Mande, Diego. ¿Perdón? ¿Dijiste algo? No. ¿Querías comentar algo? ¿No? Ok. Tenemos también, por ejemplo, el que está aquí. Este se denomina de araña, donde el tema principal aquí lo podemos ubicar en la parte central, y en todas estas líneas o ramificaciones pues se van colocando los subconceptos, las ideas que son secundarias. Tenemos este que se llama multidimensional. Se trabaja una figura de 2 o 3 dimensiones y en cada una de ellas se representa precisamente una idea o un concepto. Y tenemos estos dos que se denominan de paisaje, en el cual los conceptos pues son sustituidos por estas casillas de óvalos o cuadrados por imágenes o por dibujos. Entonces, y por último pues tenemos este diagrama de aquí, este mapa conceptual, que se denomina organigrama, en la cual generalmente es utilizado para empresas o para organizaciones con la intención de manifestar gráficamente cómo está estructurada y cómo está organizada toda esta jerarquía y puestos departamentales dentro de la organización. ¿Algún comentario o continuamos? Los mapas conceptuales ofrecen beneficios para cualquier proceso de aprendizaje. Es decir, que como tienen ilustración, facilitan la comprensión gracias al formato que llevan, ya que son solo palabras clave cortas y ya tienes una mejor retención de ellas, ya que es una lluvia de ideas y va enlazada. Así es, exactamente. Son conceptos que nos ayudan a favorecer precisamente la idea general de un texto mediante palabras clave. Muy bien, sí es correcto lo que estás diciendo, gracias. Y tenemos pues esta otra estrategia que es el portafolio de evidencias, donde nos dice que es un instrumento de evaluación y de seguimiento en el que se integran trabajos que son realizados por los alumnos durante determinado tiempo. Por ejemplo, ahorita que contextualizando un poco con todo esto que estamos pasando, se está dando mucho la solicitud por parte de los docentes en la cual se solicita un portafolio de evidencias. Entonces, aquí el propósito pues es documentar básicamente todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, así también como brindarle al docente pues todas estas herramientas para tener ya un proceso formativo y de evaluación.
Dentro de las características, pues podemos mencionar algunas de ellas. Puede ser físico, puede ser virtual. Como complemento, se pueden utilizar algunos otros instrumentos de evaluación, ya sea una lista de cotejo, una rúbrica, una guía de observación, un cuestionario. Esto ya lo va a determinar pues cada docente con base a las necesidades que tiene también su grupo. También hay que darle un seguimiento y una valoración a estos procesos de aprendizaje, en los cuales el docente precisamente tiene que ir observando cómo es esta transición del alumno, ya sea que haga algún reforzamiento en particular, detecte algún área de oportunidad, detecte alguna fortaleza, algunas dificultades, y con base a estos seguimientos y valoraciones, pues él ya pueda retroalimentar este proceso de aprendizaje. También aquí el alumno pues se vuelve un corresponsable junto con el docente, tanto en su proceso de autoevaluación, de autorreflexión, su proceso de organización y compilación de estas evidencias. Entonces, tenemos también algunos puntos para la elaboración de este portafolio. No sé si gustes leernos estos puntos, Diego. ¿El de cómo se elabora? Uh-huh. Punto número 1, establecer objetivos o propósitos. Punto número 2, seleccionar evidencias relevantes. Punto número 3, establecer tiempos. Uh-huh. Todo Exactamente, esto entonces, se adelante. basa al orden, ¿no? Al orden que debe llevar el portafolio de evidencias. Sí, exactamente. Entonces aquí tenemos algunos aspectos generales en tanto su elaboración. Desde un inicio, pues se tiene que determinar bien cuál es la intención, para qué se está elaborando ese portafolio de evidencias. Se tiene que seleccionar cuáles son las evidencias más relevantes y que sean más representativas, que le brinden al docente precisamente esos parámetros para que él pueda elaborar. También se tienen que establecer ciertos tiempos. Puede ser, pues depende de la modalidad en la cual se encuentre el alumno, puede ser trimestral, bimestral, cuatrimestral, o por ejemplo durante todo un ciclo escolar. Esto pues ya depende también de cada docente y de las características que tenga su grupo. Entonces, dentro de las evidencias que tiene que incluir un portafolio, podríamos citar algunas. No sé si nos puedas apoyar, Diego, con esta parte. Definirlo en la planificación. Procurar incluir evidencias de todos los aprendizajes. Definir cantidad y calidad de evidencias para evitar la saturación. Puede incluir evidencias completamente fotografías, como complementarias, como fotografías, videos, grabaciones, etc. Exactamente, entonces, como lo mencionaba en el punto anterior, pues el portafolio tiene que estar definido dentro de la planificación desde un inicio. Cada que se planifica, el docente tiene que citar cuál es la verdadera intención, cuáles son los verdaderos objetivos para elaborar ese portafolio de evidencia. Hay que procurar incluir evidencias de todos los aprendizajes esperados. Por ejemplo, en preescolar sería de todas las áreas de desarrollo personal y social o campos de formación académica. Ya en primaria y secundaria, pues ya serían asignaturas o serían materias, pero sí tratar de que se incluya al menos una o dos evidencias de cada una de estas asignaturas, para que brinden precisamente ese aprendizaje esperado y brinde también al docente pues elementos en los cuales él pueda basarse y pueda generar una evaluación asertiva. Hay que definir también la cantidad y la calidad de las evidencias. No nada más es guardar un trabajo, guardar un proyecto e irlo recopilando. Entonces, al final se hace una carpeta muy grande y digamos que tiene muy poquito trabajo en sí de lo que se pretende evaluar. Nada más se llena y se llena con trabajos o con actividades. Entonces, tienen que ser actividades muy precisas, tienen que ser actividades que denoten realmente el trabajo que hay detrás real y que pueda favorecer ese proceso de evaluación de los aprendizajes esperados. También puede incluir, aparte de todas esas evidencias,
fotografías, algún video o alguna grabación, que esto va a ser complementario de todo este portafolio de evidencias. Entonces también tenemos algunos tipos de portafolio. Tipos de portafolio: estructurado, semiestructurado y libre. Sí, dentro del ámbito educativo, los más representativos son estos, ya que hay muchos tipos de portafolio. Entonces, ahorita nos vamos a centrar únicamente en esos tres, en lo cual el portafolio estructurado, básicamente el docente es quien define desde un inicio cuáles van a ser esas actividades o esas evidencias que se tienen que recopilar de manera obligatoria. Dentro del semiestructurado, sí, aquí ya hay una definición obligatoria por parte del docente, pero también el alumno ya decide cuáles evidencias son más significativas o cuáles son más representativas, también para que él las pueda ir recopilando. Y en el portafolio libre es, digamos que se da apertura al alumno para que él también sea partícipe de su propio proceso de evaluación y de aprendizaje, en la cual pues él ya recopila libremente las evidencias o las actividades que le sean más significativas o que él lo considere así. Entonces, también tenemos algunos pasos para su diseño del portafolio de evidencias. Diseño: incluir datos de identificación, tipo de portafolio y determinar la forma. Dentro del diseño de portafolio se tienen que incluir datos de identificación. Básicamente es la carátula, como cualquier otro trabajo que nosotros presentamos dentro de las clases, ¿no? Que tiene que incluir pues datos generales del alumno, tiene que incluir datos generales de la escuela, de la materia, del docente. Es una portada que nos está dando precisamente este pie para la presentación de nuestro portafolio de evidencias. Tiene que ser el tipo de portafolio puede ser, como lo acabamos de mencionar, estructurado, puede ser semiestructurado y puede ser libre, pero sí se tiene que hacer la anotación y la observación para que el docente precisamente pueda observar en qué tipo de portafolio está presentando el alumno y cómo va a ser ese proceso de evaluación con él. Se tiene que determinar la forma, ya sea que presente un portafolio en físico o un portafolio virtual, que es lo que generalmente ahorita se está solicitando, ¿no? Ya todo es vía virtual, ya sea que se envíen a lo mejor algunas evidencias por medio de algunas plataformas digitales, podría ser Classroom o a lo mejor WhatsApp, a lo mejor algunos grupos en específico que son creados por docentes de Facebook o algunas otras plataformas que lo determinen, o puede ser en físico, en la cual el alumno, pues ya con base a lo citado desde un inicio con el profesor, pues ya va recopilando todas estas evidencias y las va guardando de manera física en un portafolio. Ya en determinado tiempo el docente solicita ese portafolio y ahí tienen que estar resguardadas todas estas evidencias de trabajo. Ahorita, precisamente como le estamos citando, pues se han estado creando nuevos conceptos de portafolio que son en línea. Aquí citamos algunos, pero hay muchísimas plataformas, hay muchísimas páginas en las cuales se pueden estar trabajando estos portafolios y hay muchas herramientas digitales actualmente que se pueden utilizar. Aquí citamos algunas de ellas, incluso algunas aplicaciones, algunas plataformas. Una de ellas está en Portafolio, en la cual es un portafolio digital que se desarrolla a través de aplicaciones móviles, Netfolio. Esta es una red de conjunto de portafolio electrónico. Son producidos o elaborados por los alumnos y estos se trabajan en colaboración. Esta es una muy buena herramienta para trabajar portafolios de manera colaborativa, es decir, en equipo, y establecen comunicación por medio de plataformas digitales. Todo es en línea. Y tenemos otro que es el Transfolio, donde el alumno va construyendo y compartiendo nada más esa identidad académica, también una identidad profesional basada precisamente en toda la adquisición de estas competencias que nos está solicitando actualmente el modelo educativo. También tenemos el portafolio, donde es un portafolio digital que se basa exclusivamente en plataformas, en bloggings y en redes sociales.
Y pues pasaríamos a nuestra última estrategia didáctica, que serían las fichas de trabajo. ¿Leo la definición? Sí, si gustas, por favor. Es un documento muy organizado y de extensión en el que se resume la información más relevante de un proyecto o investigación. Exactamente, entonces esta es una estrategia precisamente que nos denota una, digamos que una acción en concreto, ¿sí? De un texto grande o de un texto de una obra literaria, de un libro, de algún extracto. Entonces, para elaborar nuestras fichas de trabajo se tienen que establecer algunos parámetros, por ejemplo, la referencia del autor. ¿Cómo se coloca la referencia del autor? Se coloca en la parte superior izquierda. Este es lo básico y vamos a iniciar con el apellido, con el nombre, entre paréntesis vamos a citar la fecha de esta obra y vamos a colocar nuestro título de la referencia. Vamos a colocar el tema del cual se va a estar trabajando durante esa ficha y el título. Puede ser el título o puede ser el capítulo, dependiendo que estemos trabajando. Y posteriormente ya se cita dentro del contenido pues el desarrollo o el cuerpo de toda esta estructura y en la parte inferior se pueden colocar algunos otros datos complementarios como algunas referencias. Entonces, básicamente estas fichas de trabajo se utilizan cuando hacemos una exposición, cuando hacemos una ponencia, cuando damos a lo mejor algún informe, que tenemos que tener esta base precisamente para irnos guiando dentro de la elaboración de textos que son extensos, que son a lo mejor algunos proyectos, algunos informes, algunas obras literarias que son muy extensas, o cuando también estudiamos, nos sirve como una guía de repaso, podemos elaborar aquí una síntesis, un resumen, colocar las ideas principales y entonces ya con base a eso pues ya nos sirve para irnos dando una idea de todo ese contexto, de toda esa información que en determinado momento pues analizamos para extraer esta información. Entonces, también tenemos varios tipos de fichas de trabajo. Citamos las más representativas. Por ejemplo, tenemos las fichas textuales en las cuales pues se coloca, como bien lo dice su nombre, el texto, frase o fragmento, pero tal cual está de la obra citada, de la obra que sea original. Tenemos también las fichas de trabajo de paráfrasis. Recordemos que en anteriores estrategias habíamos comentado que la paráfrasis es cuando utilizamos un concepto y lo vamos a connotar con nuestras propias palabras en la cual vamos a expresar precisamente todo lo que se comprendió, pero ya desde nuestra perspectiva. También las fichas de trabajo de resumen o de síntesis, en la cual se hace un breve resumen, un análisis y ya se citan algunas conclusiones personales. Tenemos la ficha de trabajo de la tabla terminológica, en la cual esta ficha se utiliza cuando leemos un texto que está muy cargado de palabras técnicas, cuando se utiliza un lenguaje con muchos tecnicismos. Es digamos que un tipo de glosario, ¿no? Vamos a apoyarnos con algunos conceptos que no logramos a lo mejor comprender de primera instancia o que consideramos que al público a quien estamos exponiendo, a quien va dirigido, pues no tiene a lo mejor estos conocimientos acerca del tema que les estamos presentando. Entonces, colocamos nuestros conceptos, colocamos nuestras definiciones y esta ficha nos va a ir apoyando precisamente para irnos dando precisamente esta exposición de una manera comprensible hacia quien está dirigido. También tenemos la investigación, la ficha de investigación de campo, en la cual básicamente pues colocamos esos resultados de todas las acciones que nosotros desarrollamos a través de un experimento, a través de un trabajo propiamente de campo, de entrevistas realizadas, y tenemos por último la ficha de trabajo mixta, en la cual hacemos la combinación precisamente de varias de estas fichas de trabajo. ¿Algo que quieras agregar o comentar hasta ahorita, compañero?
No, pues como dices, la utilización de las fichas puede servir para una exposición en público, ponencias o comunicados, para organizar ideas. Es un resumen pequeño basado en texto, en el que el texto sea concreto y claro. Exactamente. Y es una buena estrategia para cuando presentamos un examen, por ejemplo, ¿no? De toda esa información que estuvimos obteniendo durante determinado tiempo del ciclo escolar, podemos ir haciendo nuestras anotaciones, como bien lo mencionas, con algunas palabras, con algunos conceptos clave, y entonces ya es muy fácil de ir estudiando estas fichas de trabajo. Cuando elaboramos más de una ficha de trabajo, se tiene que enumerar en la parte inferior derecha para que nosotros precisamente conozcamos cuál va a ser el orden y el seguimiento de estas fichas de trabajo y en dado caso no se pierda toda esta información o seguimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, citamos 4 ejemplos de fichas de trabajo. Está la ficha de resumen, la del paráfrasis textual y por último está la mixta. Si ustedes pueden observar, los datos del encabezado no cambian, datos del autor, del título, son datos característicos que debe de tener la ficha de trabajo. Lo único que va a cambiar, pues, es esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, del cuerpo, digamos, de la ficha en la cual colocamos si es de resumen, si es de paráfrasis, aquí si es una cita textual, o aquí vamos a colocar si es una ficha mixta. Si es una ficha mixta, podemos utilizar, no sé, resumen, síntesis, a lo mejor un renglón o un párrafo, parafrasearlo con base a esa obra que leímos. Entonces, esta mixta también puede ser de utilidad, sobre todo en algunos exámenes donde tienes que citar concretamente tal cual la obra fiel que está determinada por el docente. Entonces, son muy buenas estrategias. No sé, Diego, ¿algo que quieras comentar? No, creo que sí. Vale. Entonces, al final, pues hemos llegado a esta parte de referencias bibliográficas. Aquí están citadas todas nuestras referencias que utilizamos a lo largo de estas 3 sesiones de estrategias de aprendizaje. Y si ustedes tienen en determinado momento alguna duda, algún comentario, solicitan alguna orientación, la cual se les puede brindar con todo gusto, pueden comunicarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y con gusto nos estableceremos este contacto con ustedes. Entonces, esta ha sido la tercera y última parte de nuestras estrategias. Ya en nuestra página, en nuestras redes sociales, se encuentran las otras 2 sesiones. Por si ustedes no las tienen oportunidad de verlas en su momento, pues allí están nuestros videos. ¿Algo más, compañero Diego? No, por todo, es todo de aquí. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. Un placer acompañarlos en estas 3 transmisiones y pues te agradezco, Diego, el acompañamiento el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Jackie. Y gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Bye.